verlo en este lugar, así que vamos a pasar buen tiempo en la presencia de Dios en esta noche. Doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad y el privilegio que me da de predicar su palabra, a mi pastor que está allá en Amatitlán predicando ahora, y a usted por hacerse presente en esta noche. Así que abra su Biblia por favor en el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Del 3 al 11. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. Filipenses 1 del 3 al 11. El año pasado, no recuerdo la fecha, pero prediqué un sermón que le llamé El conocimiento da confianza. Tal vez algunos se acordarán, tal vez algunos no. Y hablaba sobre la seguridad que podemos tener en situaciones adversas, la seguridad que nos da el conocer la palabra de Dios. Aunque el mundo se destruya a nuestro alrededor, en Dios podemos tener una seguridad y una paz. De eso hablaba en ese tiempo, pero si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y de Dios, podemos obtener muchos más beneficios. Y hoy quiero hablar uno principal de ellos, que es el amor hacia los demás. Sabemos que primero es el amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego está el amor al prójimo, donde entramos usted y yo. Y de esto quiero hablar en esta noche, el amor que se adquiere a través del conocimiento. El amor que se adquiere del conocimiento. Y vamos a leer nuestro texto principal, que es Filipenses 1 del 3 al 11. Dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar en esta noche para que el Señor abra nuestro entendimiento. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar una vez más delante de tu presencia. Bendice, Señor, este estudio bíblico en esta noche. Abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, mi Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, usándome en esta noche, Señor, y que seas tú hablando a cada corazón. Te damos las gracias, te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. El amor que se adquiere del conocimiento. Y primeramente quiero hablar el amor verdadero de Pablo. Pues lo que acabamos de leer es una carta de Pablo a los filipenses. Él estaba preso en esa ocasión, alrededor del año 61 después de Cristo fue escrita esta carta. Y sabemos muy bien, y si usted no lo sabe, pues el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, antes de convertirse al Señor, era Saulo de Tarso. Ahora era alguien que era docto en la ley, alguien que sabía muy bien lo que celaba su religión, y era de la ciudad de Tarso. Y esta ciudad era muy importante porque la mayoría de los que vivían ahí eran de linaje real, y las escuelas que ellos tenían pues competían con las de Atenas y con las de Alejandría. Entonces por eso era la importancia del nombre Saulo de Tarso, porque sabían de dónde venía, de la ciudad y de esa escuela donde él estudiaba la ley. Era muy influyente en su religión, donde no había amor, sino que amor propio, solamente de labios hacia los demás. Porque esto eran los fariseos. ¿Cuántos dicen amén? Y el libro de Hechos 9, no lo tienen que buscar, nos relata la conversión de Pablo. Cuando Jesús
interviene en el camino a Damasco. Cuando él va a ese lugar, se le aparece el Señor Jesús y pues lo deja ciego con su resplandor y le empieza a dar instrucciones de lo que tiene que hacer. Usted sabe bien cómo fue la conversión de Pablo, y ahí fue donde él conoció a Dios verdaderamente, conoció al Señor Jesús y conoció el verdadero amor. Ahora ya no es Saulo de Tarso, sino que es el apóstol Pablo. Y Pablo significa pequeño. Después de ser Saulo de Tarso, de aquella gran ciudad, de aquella gran escuela, ahora viene a ser Pablo el pequeño, el prisionero por causa de Cristo, el siervo del Señor. Y el cambio es radical en su vida, porque vamos a leer Gálatas 1, del 1 al 3, un poquito más atrás. Rápidamente, Gálatas 1, del 1 al 3, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 3. Ahí lo vamos a dejar. Ahora, aquel que asolaba a la iglesia, aquel que perseguía a los cristianos en aquel tiempo, pues ya no es el mismo, sino que ahora en cada saludo, en cada vez que miraba a sus hermanos en la fe, siempre les decía: gracia y paz sea a vosotros. Y vamos a verlo una vez más en el libro de Efesios, un poquito adelante. Efesios 1, del 1 al 2. Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, una vez más, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Colosenses 1, y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué leímos esto en esta noche? Porque podemos ver la forma en que Pablo se expresa ahora. Usted no le va a decir gracia y paz sea para usted a alguien que quizás no conoce. Le va a decir a alguien que le siente cariño, a alguien que siente amor por esa persona, alguien que le tiene respeto. Entonces Pablo, el que antes perseguía a los cristianos, ahora es aquel que los saluda con gracia y paz, el que ora por ellos, el que les da instrucciones y quien los ama principalmente. Fue un cambio radical. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad y el privilegio de conocer a Dios, a Jesucristo, en aquel encuentro de camino a Damasco. Ahora estos saludos no son de labios para afuera, sino que son con humildad y sinceridad, con amor, con buenos deseos. Vamos a leer Filipenses una vez más, 1, versículo 7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Él está hablando del amor que le tiene a los filipenses y le está diciendo que es justo que él sienta eso, porque ellos han sido partícipes incluso en sus prisiones, supliendo la necesidad, y entonces con más razón Pablo ama a los filipenses. Y ahí pone en humildad su testimonio, porque el que antes era Saulo de Tarso, el influyente religioso, ahora él se hace partícipe con los demás, con los que no eran judíos, con las personas que eran gentiles, con aquellos que quizás algunos ni siquiera se atrevían a hablar. Ahora él les está orando por ellos, les está mostrando su amor de esta manera. Hay mucho ahí. Pablo, el que condenaba a la gente con su religión, pero cuando conoció el amor verdadero, amó a la gente. Ahora muchos, antes de conocer a Jesucristo, teníamos una religión, decíamos conocer a Dios, pero a nuestra manera. Teníamos una religión, pero ahora hemos llegado al conocimiento de Dios, al verdadero amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Ahora hacemos la voluntad de Dios y una de las cosas que tenemos que hacer es amar a la gente. Quizás no va a ser fácil, quizás no va a ser de nuestro agrado, gracias. No va a ser de nuestro agrado, pero esa es la voluntad de Dios. Hemos conocido el amor verdadero a través de Jesucristo y eso es lo que tenemos que compartir. Amén. Vamos a leer versículos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde que llegamos al conocimiento de Dios, del Evangelio, experimentamos el verdadero amor. Y ahora, como dice la Biblia, debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces eso significa, mis hermanos, en esta noche que desde que conocimos a Dios, Él irá perfeccionándonos en su obra. Tenemos que seguir el crecimiento. Dios va a hacer su parte con nosotros. Él va a trabajar con nosotros. Él va a cambiar áreas en nuestras vidas. Podemos ver, mis hermanos, de que Dios nos ha amado sin condición alguna. Dios nos ha amado tal y como somos, con nuestros defectos. Y entre más conocimiento de Dios tengamos, más nos vamos a dar cuenta de su gracia. Algo que no merecemos, pero es gracia, algo inmerecido. Esto nos llevará a amar a la gente como Pablo lo decía. Pablo decía, me es justo amarlos. Yo siento amor por ustedes, siento un aprecio. Y esto mismo debemos expresar nosotros con las personas. El conocimiento de Dios nos llevará a la comunión también. Comunión significa trato familiar, comunicación entre unas personas y otras, participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales que mutuamente entre sí comparten. Esta definición me gusta. Participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales que mutuamente entre sí comparten. Esto es tener comunión. Ahora existen muchas clases de amor. Existe el amor entre novios, así como Rocío y Reiger, que están ahí juntitos ahorita. Está el amor entre esposos. Hermano César, póngase en medio ahí, por favor. Está el amor entre amigos. ¿Cuántos dicen amén? Hay diferentes tipos de amor y está el amor de Dios, que es el amor supremo. Pero uno de los más importantes para nosotros después del amor de Dios es el amor hacia los perdidos y hacia los hermanos en la fe. Amén. La versión Peshitta de Filipenses 1:9 dice, y esto fue lo que me gustó de esta versión, y de ahí nació este mensaje, este estudio, y esto pido en oración, dice Pablo en la versión Peshitta, que el amor de ustedes crezca aún y sobreabunde por medio del conocimiento y en todo entendimiento espiritual. Una vez más, que el amor de ustedes crezca aún y sobreabunde por medio del conocimiento y en todo entendimiento espiritual. Cuando apliquemos esto, mis hermanos, vamos a poder decir juntamente con Pablo lo que dice el versículo 8. Me es justo sentir esto por ustedes. Y lo vamos a experimentar entre nosotros. Cuando lo pongamos por práctica, ¿cuántos dicen amén? Segundamente, quiero hablar la importancia del conocimiento. La importancia del conocimiento. Y vamos a leer Filipenses 1:9 y 10 una vez más. Dice de la siguiente manera, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El conocimiento trae varios beneficios, como decía al principio: seguridad y confianza, paz y muchas cosas más. Pero ahora estamos viendo que otro que es importante, que es el amor. Y esto no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que va a beneficiar a los demás. Va a beneficiar a los que nos rodean, a los que nos escuchan, a los que conviven con nosotros. Por eso para Pablo era importante, e incluso está en sus oraciones hacia Dios, para que los filipenses entendieran y lo aplicaran.
para que ellos entendieran el amor de Dios y se sumergieran en el conocimiento de la palabra de Dios y pudieran expresar ese amor como Él lo hacía con ellos. Pablo oraba por ellos para que el amor sobreabundara en su congregación, que el conocimiento de ellos creciera de una forma grande. Pero esto no viene por arte de magia. ¿Cuántos dicen amén? La versión Peshitta dice: sobreabunde el amor por medio del conocimiento. La versión lenguaje actual dice del versículo 9: que todo lo aprendan bien y que puedan juzgar correctamente. La versión de las Américas dice: conocimiento verdadero y sincero. Y la versión Dios habla hoy dice: que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Esto era la oración de Pablo. Y Dios puede darnos la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? El entendimiento para poder amar a los demás. Pero nuestra parte es escudriñar en esta noche la Biblia. Y nuestra tarea es darnos a estudiar la Biblia, a leerla y a investigar, a conocer más a Dios. Por ejemplo, usted puede orar por su hijo, los que van a la escuela. Puede orar por su hijo de que Dios le dé sabiduría y le puede poner manos. Y le puede decir: Señor, dale sabiduría a mi hijo en la escuela. Pero eso no significa que el niño va a ganar ya, que no va a tener necesidad de estudiar ni leer libros. El niño tiene que estudiar, leer, hacer las tareas, asistir a clases, tiene que hacer su parte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Tenemos que adquirir más conocimiento y lo vamos a hacer escuchando sermones, escuchando estudios bíblicos, evangelizando, viniendo a la iglesia con fidelidad, estudiando la Biblia, invertir en libros. De esa manera vamos a obtener el conocimiento de Dios. Y le puedo compartir esta experiencia que desde que inició la pandemia, unos días después empecé a leer la Biblia de forma disciplinada. Tardé como 4 años leyendo una versión. Y empecé a estudiar la Biblia, y porque casi no la leía, pero la empecé a estudiar y empecé a descubrir y empecé a saber que Dios tenía un gran amor por mí. A veces lo podemos escuchar, a veces podemos decir: Dios me ama. Pero cuando leemos la Biblia, esto lo podemos hacer más notable. Cuando leemos la Biblia es cuando nos damos cuenta de lo que Dios hace por nosotros. Y eso fue lo que yo empecé a sentir, a pesar de que muchas veces era indiferente, a pesar de que muchas veces era ingrato, a pesar de que muchas veces era infiel con Dios. Dios todavía me ama, y Dios todavía me amaba en ese momento y me lo hizo ver. Desde que empecé a leer la Biblia de forma disciplinada, el Señor me mostró esto. Cuando leí este versículo en la versión Peshitta fue cuando el Señor me alumbró la cabeza. Y desde que empecé a leer lo demás también. Toda la Biblia nos habla acerca del amor de Dios y la misericordia. Y el plan de salvación que tenía desde el principio, que nos incluía a cada uno de nosotros para que pudiéramos conocerlo. Vamos a leer una vez más el texto principal, Filipenses 1, 3, 6. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el amor hacia los demás viene por medio del conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene que ir en crecimiento. Según vayamos adquiriendo el conocimiento de Dios, valga la redundancia, tenemos que ir aplicando más ese amor que hemos recibido. Y vamos a leerlo en 2 de Pedro. El hermano Isaí nos predicó esto en una ocasión. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Vamos a ver lo que dice Pedro acerca de esto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Cuántos lo tienen? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, escuche bien, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora escuche, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces como que es un ciclo después del conocimiento. Pedro fue discípulo directo del Señor Jesús y Él nos acaba de dar una lista de beneficios que podemos tener a través del conocimiento. Si le añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, al dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor, al final terminamos con el amor hacia los demás. La Biblia Pescador dice en un comentario: todo cristiano debe crecer progresivamente de manera efectiva y según la palabra de Dios. O sea, entre más leamos la palabra de Dios, tiene que haber un crecimiento y más vamos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso nos va a motivar a que salgamos a predicar a la calle, a que le hablemos a la gente de Cristo y a que nos amemos unos a otros. Pablo dice que Dios, quien nos ha llamado al conocimiento de Él, nos va a perfeccionar según su obra. Y Pedro prácticamente nos está diciendo en este versículo que agregar amor al conocimiento nos va a dar un crecimiento según su palabra. Agregar amor al conocimiento nos va a dar un crecimiento según su palabra. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Cuánto lo entienden? Estas dos cosas van juntas de la mano. Estas dos van juntas de la mano, no puede ir una separada de la otra. Ahora vamos a leer una vez más 2 Pedro 1 del 4 al 7. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahora lo interesante aquí es el versículo 4 que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y esas promesas dónde las podemos ver? ¿Alguien que me diga? En su palabra, que es la Biblia. Entonces tenemos que saber cuáles son esas promesas, y eso es lo que nos va a motivar. Y vamos a leer una vez más el texto principal, que es Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor, Dios va a hacer su obra en nosotros, pero nosotros también debemos darnos a la tarea de crecer espiritualmente. No solamente dejarle la parte a Dios o la responsabilidad a Dios, sino que también nosotros hacer nuestra parte, y esto es hacer su voluntad, darnos la tarea de conocer más a Dios a través de su palabra. Terceramente, quiero hablar el mandamiento de Jesús. Y vamos a leer una vez más el texto principal, que se le quede grabado en su memoria. Filipenses 1:9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Llenos de frutos de justicia. La Biblia teológica de este versículo dice: la petición de Pablo es que el amor de los filipenses se traduzca en acciones inteligentes que efectivamente beneficiarán a otros, prácticamente a los perdidos y a nosotros como hermanos en Cristo. Por eso el versículo 11 dice: llenos de frutos de justicia, porque esto va a bendecir a otras personas.
El beneficio más grande que podemos adquirir del conocimiento es el amor de Dios, y esto transmitirlo a los demás. Y nuestro máximo ejemplo de amor es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Que en su palabra dijo en una ocasión que no hay amor más grande que el que da su vida por un amigo. Y Él lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí, usted y yo. Y vamos a leerlo, vamos a ver cómo lo que el Señor dijo se aplica a nosotros. Vamos a leer Juan 13. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor entre unos con los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Ahora, los dos grandes mandamientos son amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todo lo que tengamos. Y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y prácticamente podría decir que el Señor está repitiendo esto. Y no era nada nuevo, ya lo sabían, ya estaba establecido en la ley. Pero el nuevo mandamiento que Jesús estableció fue que nos amemos los unos a nosotros como Él nos amó. ¿Cuánto lo entienden? Él nos amó entregando su vida por nosotros. Ese fue el amor más grande. Se hizo hombre, vino del cielo, dejó su gloria y vino a morir por nuestros pecados. Así como Él nos amó, debemos amarnos los unos a nosotros. Este es el mandamiento nuevo. El ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo. Y los discípulos pues lo aplicaron según el tiempo, según fueron creciendo. Y vamos a ver Lucas 9. Lucas 9 del 51 al 56. Del 51 al 56 dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Escucha bien, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, viéndoles él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jacobo y Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno les decían por ahí como apodo, pues quizás no tenían misericordia al ver de que no los habían recibido donde el Señor los había mandado. Dijeron: Señor, oremos para que caiga fuego y los consuma. ¿Cuántas veces dan ganas de hacer eso? A veces dan ganas de agarrar del cuello a alguien, quizás que no nos cae bien. A veces dan ganas de meterle un coscorrón. Pero el Señor los reprende, le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, yo he venido para salvar a las almas, no para perderlas, sino ya nos hubiera destruido a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban experimentando esto con el Señor Jesucristo. Y después, con el tiempo, Juan fue el discípulo amado, fue quien tuvo una relación estrecha con el Señor Jesús, que incluso era el que se recostaba en su costado. Tenía esa confianza de recostarse en el costado de Jesús, y quizás era su mejor amigo, era el discípulo amado. Y con el tiempo él se convirtió en el discípulo amado, en el apóstol del amor, creo yo que le dicen. Vamos a leer Primera de Juan. Vamos a leer el cambio, vamos a ver el cambio que él tuvo también. Así como lo tuvo Pedro, así como lo tuvo Pablo. Primera de Juan 2, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra,
Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor. En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. Una vez más, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Vamos a leer capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces podemos ver cómo ahora el apóstol Juan ya no es aquel que dice, oremos para que caiga fuego del cielo y nos consuma, sino que ahora nos está diciendo que el amor de Dios se debe perfeccionar, que si realmente amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos también. Entonces esto era lo que Juan había hecho en su vida. Logró entender que no solamente se trataba de conocer al Señor, de haber sido discípulo de Él, sino que ponerlo en práctica para beneficio de otras personas. Vamos a ver el otro ejemplo, Mateo 26. Mateo 26, capítulo 50 al 52. Y Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se le acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero hubo uno de los que estaba con Jesús, que era Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Estamos hablando de Pedro en esta noche. Aquel que no se andaba con rodeos, de pocas pulgas, aquel que era iracundo, capaz de desenvainar su espada y cortarle la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Al ver que habían agarrado a Jesús, actuó con violencia, y el Señor lo reprende también y le dice que no, el que a espada mata, a espada va a morir, le dice el Señor, y más bien sanó a este siervo. Ahora Pedro también llevó a cabo el mandamiento del Señor Jesucristo, y lo vamos a leer una vez más en Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, ¿cómo se expresa ahora? Oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, y escuche bien, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora Pedro nos da instrucciones de que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento, y tratando a nosotros, porque lo estamos leyendo, como amados. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que era capaz de matar a alguna persona, ahora ya está diciendo que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, así como Él lo había hecho. Tenemos muchos más ejemplos en esta noche y pudiéramos quizás estar toda la noche acá. Pero Pedro y Juan pues son los más cercanos, los más conocidos. Sabiendo cómo eran, pudieron cambiar a través del conocimiento de Dios que tuvieron y a través del conocimiento de su palabra. Cuando llegamos nosotros al conocimiento de Dios y somos responsables de seguir creciendo espiritualmente en el conocimiento, amaremos a las personas y a los hermanos, así como Jesús nos ha dicho, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado primero. Y ahora algo interesante, como decía Filipenses 1:11, que vamos a dar frutos de justicia. Y como decía Isaías la otra vez en su predicación, cuando un árbol da frutos, no se los come el árbol, sino que se los come alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Y de esta forma, cuando nosotros llegamos al entendimiento del Señor, cuando crecemos en su gracia y en el conocimiento, vamos a dar frutos de justicia, y esto va a beneficiar a los demás. ¿Cuántos lo quieren? Yo creo que todos, y debemos de hacerlo. En lo personal, mis hermanos,
Desde que he descubierto lo que Dios ha hecho conmigo a través de estudiar la Biblia, a través de escudriñarla, honestamente he ido haciendo cosas diferentes que antes no hacía. De repente tratar con gente que no muy bien me caía. Tal vez no tenemos que ser monedita de oro para caerle a todos bien, pero por lo menos vamos a tener esa paciencia, esa tolerancia hacia con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que definitivamente no se va a poder tratar con ella, pero que no quede en nosotros, que no diga, es que el hermano no me quiere, el hermano no me ama, aquí no hay amor, como dice mi pastor, sino que la gente diga, bueno, el hermano pues guarda su distancia por X o Y razón, pero que se demuestre el amor, que esa gente reciba esos beneficios también. Y poco a poco pues he ido cambiando cosas. No es por arte de magia, pero es nuestra responsabilidad ir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tampoco debemos de amar por conveniencia, por beneficio o por afinidad, que esto es lo más fácil, porque Jesús dijo que si amamos a los que nos aman, no estamos haciendo nada. No hay nada extraordinario en eso. Debemos de amar a nuestros enemigos. Amar a los que nos aman, cualquiera lo hace, hasta el más vil pecador. 1 Corintios 13:1 dice que podemos hablar lenguas angelicales, podemos ser los mejores en la iglesia, podemos tener visiones de parte de Dios, pero si no tenemos amor, nada somos, dice el apóstol Pablo. Nada soy como pues un metal que resuena. Lástima que no está la batería para sonárselo, pero algo así. Si no tenemos amor, tenemos el conocimiento, pero no tenemos amor, de nada sirve. Podemos estar en un estancamiento también y no estar en un crecimiento. Ahora, como conclusión en esta noche, el libro de Santiago 2:1, no lo tiene que buscar, pero apúntelo, nos habla acerca de la parcialidad. Parcial significa que sigue el partido de alguien o que está siempre de su parte. Y parcialidad significa unión de algunas personas que se confederan para un fin, separándose del común y formando un cuerpo aparte. Prácticamente tener como afinidad, juntarnos con el que más nos cae bien, hacer a un lado a aquellos que no muy. Entonces el apóstol Santiago, a través de la revelación o la inspiración del Espíritu Santo, pues nos dice que no debemos ser así. Debemos amar a todos por igual. Si alguien entra en la congregación distinguido, tratarlo como a alguien de la calle también. Todos somos iguales. No por conveniencia vamos a amar más al uno al otro, que regularmente eso es lo que pasa en muchos lugares y puede pasar dentro de la iglesia también. Yo amo a aquel porque me conviene, porque voy a recibir un beneficio, o porque pues aquí voy a obtener una ganancia, o porque pues simplemente me va a ir mejor. Con aquel no, porque no me cae bien, porque quizás no tiene nada que ofrecerme. No se trata de esto, mis hermanos, sino que de un amor sincero. Y Dios realmente, pues cuando leí esto, trató esto con mi vida, porque tampoco le voy a decir de que amo a todos con sinceridad, a toda la gente. Cuesta, es difícil, pero entre más leemos la Biblia nos damos cuenta, o por lo menos en lo personal yo me di cuenta, pues de que soy merecedor de la gracia. El primer pecador soy yo, pero Dios me ha dado su gracia y su favor, y entonces ¿quién soy yo para juzgar a alguien más o tratar mal a alguien más? Y si en algún momento lo he hecho, pues discúlpeme, de ahora en adelante ya no lo voy a hacer. Pero Dios ha tratado esto con mi vida, y esto es todo en esta noche. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta noche.